Estamos con Irene Spert de Sentit, que es un proyecto de recuperación y de puesta en valor de todos los productos locales que tienen mucho que ver con el campo. De hecho, Irene, tú eres ingeniera agrónoma. Exacto, sí, soy ingeniera agrónoma, me especialicé en industrias agroalimentarias y tras mi experiencia en diversas almazaras, bodegas, queserías, he visto la necesidad de contar los productos, tanto los recursos como los procesos que hay detrás de ellos para darles valor. Y eres experta en aceite de oliva virgen extra, por eso hoy has dirigido nuestra cata dentro de esta segunda feria de olis de Diania aquí en Els Magasinos. ¿Por qué el aceite? ¿Por qué el aceite? Me enamoré del aceite, no sé, siempre lo digo, ya me podría haber dado por los cítricos y me hubiera quedado aquí, pero me enamoré y el último año de carrera me fui a Córdoba persiguiendo al olivo. Y luego, pues nada, me he ido a hacer elaboraciones en distintas partes y me parece un producto, siempre me ha gustado, me parece mágico, armoniza, va con todo, me encanta. ¿Qué te parecen los olis de Diania, que son el producto en torno al cual gira toda nuestra feria? Pues me parecen unos aceites o unos olis muy característicos, son del territorio montañoso por excelencia de nuestro territorio, la Comunidad Valenciana, y me parece que tienen una identidad propia y que por favor tenemos que conocerlos más, tenemos que conocer el proyecto, o sea, la asociación y ver qué se hace, porque al ser un aceite de montaña es un producto costoso de realizar, más de lo que suele costar hacer aceite, porque es un producto complicado en cuanto a que tiene mucho valor, ¿no? Entonces, hoy hemos catado 5 aceites, 5 olis de Diania, aunque hay muchos más. Sí. ¿Y exactamente en qué ha consistido la cata? Vale, pues la cata de hoy ha sido divulgativa y ha consistido en una primera ubicación, ¿no?, del mundo del aceite. Hemos hablado de las diferencias de calidades para que la gente lo tenga muy claro, y luego hemos hecho una técnica con copa técnica, una cata técnica para que entiendan qué puedes descubrir haciéndolo así, ¿no?, con una copa que está velada, que luego, bueno, eso, que está velada y demás. Velada en color azul, es color rojo, ¿no? Exacto, la copa suele estar, exacto, tapa el color, y luego hemos probado cada uno de ellos con pan, para que, bueno, vieran las diferencias y hemos explicado así algún que otro consejo y demás para llevarse a casa. Yo quiero que nos des alguno de esos consejos para la gente que esté viendo este vídeo y que no haya podido venir a nuestra cata. ¿Qué consejos nos das para catar un aceite de oliva virgen extra en casa? Vale, pues mira, uno de ellos, lo primero antes de catar, cuando quieras determinar qué tiene o qué puede aportarte, es que estemos tranquilos, tan importante en el día de hoy, que vamos siempre corriendo a todas partes. Y una vez estamos tranquilos, nos sentamos en la cocina mismamente, y yo a veces lo hago con una cuchara, me concentro y lo cato, pero si no tienes mucha habilidad, lo pones en una copa, si tienes, copa aunque tenga tallo de vino, lo calientas un poquito, lo tapas y ya intentas oler y concentrarte para intentar detectar el frutado, el amargo, el picante, cosas que alguien de a pie puede llegar a descubrir. Y tú que eres tan experta en aceite de oliva, ¿tienes alguna variedad autóctona favorita? Es que siempre me pasa lo mismo, elige entre papá y mamá, se me hace difícil, la verdad. Cada una tiene como algo, y depende de los territorios, ¿no? Pero la alfafarenca, o sea, me gusta mucho, la manzaneta o manzanella, como se le suele decir, pero es que me encantan todas. Normal. Aprovechando que te tenemos aquí, Irene, yo también quería que nos ayudaras a desterrar algunos mitos que hay en torno al aceite de oliva virgen extra. Sí, pues el primero va a ser el del color, que siempre parece que cuanto más verde mejor, y no tiene por qué. El color no determina la calidad, por eso a nivel técnico se hace con copas veladas, como hemos dicho antes. El color es una cuestión de pigmentos. Si un aceite es más verde es porque tiene más clorofilas, y si es más amarillento es porque tiene más betacarotenos o carotenoides. Sí que hay cuestiones que puedes sacar unas relaciones, ¿no? Si es más verde va a estar más picante y amargo probablemente porque tiene más polifenoles, pero la calidad no la determina. Puedes tener un muy buen aceite verde y un muy buen aceite maduro. La tecnología y lo que te cueste hacer ese aceite es otra cosa en la que no voy a entrar ahora, pero bueno, hay aceites buenos de todos los tipos de frutados. Son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta de cara a comprar y a consumir, ¿no? Por supuesto. Los aceites. Por último, Irene, cuéntame un poquito sobre Sentit, sobre tu proyecto. Pues nada, Sentit es un proyecto divulgativo de agronomía y gastronomía de producto que nace de la necesidad de poner en valor los productos locales y los procesos, los recursos, lo que decía antes. Entonces,
Pues ahora mismo me dedico a hacer experiencias gastronómicas en torno a una mesa y para dar valor. Siempre hay un hilo conductor que es un producto, muchas veces es aceite, a veces hay vermut, a veces hay conservas, depende. Y se busca darle valor y como contamos, pues a veces algo de historia, algo del proceso de elaboración, algo que determine la calidad, el por qué, no sé, entender. O sea, yo soy muy curiosa desde siempre y me parecen cosas fascinantes y que tenemos que conocer, ¿no? Entonces, bueno, en ello estamos. Hoy hemos disfrutado de esta cata con Irene Spert de Sentit, de Olis de Diania, maridada, acompañada por Cerveza Asturia. Muchas gracias, Irene, por estar hoy aquí para acompañarnos. Un gusto, muchas gracias a ti, Marina. Y nada, larga vida al aceite de oliva, virgen extra. Larga vida.